Las 10 de la mañana con 5 minutos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del programa. Soy Germán Romero Romerito y estos son mis 10 minutos de fama. Hoy estamos jueves 3 de septiembre del año 2020 y quiero iniciar el programa agradeciendo y reconociendo la maravillosa gentileza de mis amigos de Radio Estudio Pasco. Desde hace varios días, por un error involuntario, he tenido la lamentable omisión de agradecerles, ¿ya? Porque ellos nos están poniendo siempre en la FM Stereo 106.1. A todos nuestros amigos de Cerro de Pasco nos pueden sintonizar a través de las ondas de Radio Estudio Pasco. De verdad, muchísimas gracias a toda la gente que está ahí, a mi gran amigo José Sosa Gómez, y bueno, a toda la gente que hace posible que nuestro programa llegue hasta la ciudad más alta del mundo. Muchísimas gracias a Radio Estudio Pasco, que nos pone en la señal de FM Stereo para la población de Cerro de Pasco, los 106.1. Muy bien. Varias cosas han sucedido en las últimas horas. Hace un ratito nada más ha estado en el programa de Rosa María Palacios la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Ha dado algunos datos importantes, ha sido bastante didáctica. Ya en el transcurso del programa vamos a compartir con ustedes algunas de las impresiones, datos realmente interesantes y respuestas a dudas, ¿no?, que se están generando de manera bastante masiva en la población. Una de las cosas que me ha gustado, me ha llamado mucho la atención, es que le ha preguntado, por ejemplo, qué pasa con las deudas que tienen grandes empresas, como por ejemplo Movistar, algunas empresas mineras, ¿existen o no existen? Lo ha respondido. De la misma manera, ha dado a conocer las diferencias que hay entre los programas que está implementando el gobierno, como Reactiva Perú, como Trabaja Perú, por qué es que no están funcionando y por qué los resultados todavía no se están viendo. Ha hablado también de la devolución de los aportes tanto de la ONP, o bueno, el proyecto que está en el gobierno, en el Congreso, perdón, y también el tema de las AFPs. Ha sido una entrevista bastante larga, pero muy didáctica, ¿ya? Y Rosa María, pues, ha tenido, y lo vamos a comentar más adelante en el programa, ¿no?, muy a su estilo. Creo en los minutos iniciales de la entrevista ha tenido, esos afanes que siempre tiene ella, ¿no?, de tener la razón, y por los que a veces, ¿no?, como que contamina un poco sus entrevistas, pero igual ha sido una muy buena intervención de la ministra. Habló también de lo que dijo ayer Pilar Macetti, no sabemos qué sabe de salud, ¿no? Creo que como todo el mundo sabe lo elemental ya, pero no es especialista. Le han preguntado por lo dicho ayer por Pilar Macetti, la ministra de Salud. Todo esto y mucho más lo vamos a tener en el transcurso del programa, así es que no se muevan, tenemos un programa bastante bonito. ¿Qué más vamos a tener? Hace algunos días entrevisté a Hugo Sosa Santiago. Hugo Sosa es gran amigo mío, ¿no?, muy conocido allá en Cerro de Pasco, y habla de un tema que creo que es universal, el tema de la planificación. ¿Cómo es que la planificación o la falta de planificación puede afectar los procesos que se desarrollan en diversas instituciones? Y el caso, bueno, para decirlo más gráfico, más evidente, es lo que está pasando ahora con la pandemia. Tanto al nivel del gobierno central como de gobiernos regionales y locales, la falta de planificación yo creo que ha sido clamorosa. Y eso ha ocasionado de que muchas de las medidas que se den, muchas de las decisiones no hayan tenido la efectividad que se espera. Ayer la íbamos a compartir, no nos faltó tiempo, ¿no?, las disculpas del caso a Huguito, pero hoy sí, compartimos con ustedes la entrevista a Hugo Sosa Santiago. Ayer también quedó pendiente de compartir con ustedes el programa de Marcos y Fuentes. No va a salir el de hoy, ¿no?, porque habla justamente de lo dicho por Pilar Macetti, pero eso ya lo vamos a aclarar en el transcurso del programa. Pero sí vamos a transmitir el de ayer, porque nos parece importante. Habla un poco de Marta Chávez, bueno, no desliz, sino la expresión tan lamentable que tuvo en contra de Vicente Ceballos, y cómo los errores del Congreso ya están debilitando aún más a el poder legislativo. Está realmente interesante. Como ven, tenemos un programa bastante
cargado de muchísima información que esperamos les sirva. Pero antes vamos a agradecer a todos nuestros auspiciadores. Como siempre y en primera instancia, ahora sí lo vamos a agradecer a nuestros amigos de Radio Estudio Pasco. Ellos están ubicados en los 106.1 del FM Estéreo, en la ciudad más alta del mundo. Por favor, sintonícenos. Ya tienen una programación realmente estupenda. Ya, muchísimas gracias a José Sosa Gómez y a la gente de Radio Estudio Pasco. Agradecer también a Negociaciones Fortaleza, que ofrece al pueblo pasqueño overoles antifluido, mascarillas y alcohol de 90 grados para la prevención y protección de toda la familia. Nos encontramos frente a la puerta principal de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Pueden llamar o escribir al WhatsApp 942-6349. 942-6349-18, productos de garantía y calidad comprobada. Agradecer también a la Asociación Cultural Pasco Vive. Agradecemos también a Imperio VIP Car Wash, especialistas en el cuidado premium de su vehículo, el mejor servicio con productos 100% originales. Solo en Imperio VIP Car Wash le ofrece exclusiva sala de espera con un televisor de 65 pulgadas y acceso a cables, sillones súper cómodos y música al gusto del cliente. Amplia variedad de bebidas frías y calientes, piqueos, calefacción, conexión a red Wi-Fi y servicios higiénicos para damas y caballeros. Están ubicados en la avenida Los Incas, a espaldas del Gobierno Regional de Pasco y al costado del Instituto Superior Tecnológico Público Pasco. Atención de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, domingos previa cita. Karen Romero Mori, consultora senior manager de Oriflame, los espera para brindarles ya los detalles de una manera fácil, rentable y novedosa de generar ingresos desde su propio hogar. Llámela al 984-087-674, búsquela en Facebook como Olivia Karen es Oriflame. Agradecimiento también a nuestra gran amiga Judy Espinosa, que se encarga de los detalles y los regalos para todo tipo de ocasión. A ella lo ubica en el Facebook, ya con su nombre Judy Espinosa, J-H-U-D-Y, Judy Espinosa, para que les pueda brindar todas las alternativas que tiene dentro de su maravilloso emprendimiento. Muy bien, ya empiezan los comentarios. Muchísimas gracias a Oscar Armando de la Cruz Concha, gran amigo también, tipo brillante realmente, con quien siempre podemos contar para opiniones centradas. Melvan, por favor, estoy trabajando, hijito, luego te atiendo. Ya, papá, ya, vamos para allá, listo. Muy bien, ahora sí, vamos con la información, en tanto Melvan se tranquiliza. Hoy en horas de la mañana estuvo la ministra de Economía en el programa de Rosa María Palacios. Al final tuvo una frase que seguramente va a tener, pues, ¿no?, sus detractores, tal y como sucede cuando alguien del gobierno habla. Dijo que la economía del Perú se está recuperando. Y van a saltar a decir, ¿pero cómo? ¿Dónde? Y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, la economía, y se lo explicaba temprano también un amigo, no es que muestre resultados inmediatos. Y hay que ser claros en eso. Lo que estamos viviendo, ahorita mismo estamos en una crisis, ya, no solamente nacional, sino mundial, una pandemia que nos ha cambiado todo, ¿no? Desde lo macro hasta lo más mínimo, ya nuestras costumbres, nuestros hábitos han tenido que cambiar, y la economía, si bien es cierto, se está recuperando de acuerdo a lo que dice la ministra, no va a suceder, pues, no, los resultados no se van a ver mañana. Esto es un camino largo y tenemos que estar preparados para esto. Pero ha dicho otras cosas, ya, igual de importantes. ¿Qué nos ha llamado la atención de la entrevista? Primero, al inicio, porque estaban, Melman, por favor, tranquilízate, hijito, ¿ya? Al inicio, ya, Rosa María Palacios, como ustedes saben, Rosa María Palacios tiene un ego bien grande, ¿no? Un ego colosal. No como el de Alan García, pero sí está preocupada por siempre tener la razón, caray, y por dar a conocer a toda la gente que ella siempre está, pues, ¿no?, con la última palabra. Y al inicio de la entrevista se notó eso, ¿no? Ella durante bastante tiempo ha criticado muchísimo todas las medidas dadas por el gobierno. Y en esta entrevista, al principio parecía, ¿no?, de que estaba más preocupada en que María Antonieta Alba le dijera, sí, usted tiene razón, todo lo que ha dicho está muy mal, el gobierno ha tenido que, ¿no?, hacer las cosas mucho mejor, usted es lo máximo, nuestra mejor asesora. Eso se notó al inicio. Le ha preguntado por una declaración un poco inapropiada, infeliz, es la verdad, que diera ayer Pilar Macetti. Ya en una entrevista con Jaime Chincha dijo que los asintomáticos no contagiaban, lo cual es de verdad información equivocada. Ya han tratado de corregirla. Ya lo cierto es que los asintomáticos sí contagian. Y bueno, María Antonieta Alba, muy joven pero muy educada y muy inteligente, le dijo, ¿no? Lo cierto es que los asintomáticos también contagian. ¿Ya? Y como, ¿no?, de taquito le dijo, pero estamos aquí para hablar de economía. Y bueno, luego ya se puso a hablar de economía.
¿Qué nos ha llamado mucho la atención? Esta frase final, la economía se está recuperando, nos ha quedado muy bien. Creo que es un mensaje positivo, trata de alentar a la gente que a pesar de todo el trabajo y lo mal que estamos viviendo, algunas familias peor que otras definitivamente por la muerte de algún familiar o alguien cercano, ya la cosa ya parece que está como que, si no saliendo, por lo menos al inicio del fin, ¿ya? Esperemos que sea así. ¿Qué otras cosas ha dicho? Los fondos de la ONP son solidarios. En algún momento de la entrevista hablaron de los fondos de la ONP y han sido muy claros en situaciones que se han dicho ya con bastante insistencia. Los fondos de la ONP son fondos solidarios, ¿ya? Y los de la AFP son fondos personales. Y ha puesto María Antonieta Alba un ejemplo bien claro, ¿no? La ONP es un fondo solidario. A mí, si yo fuera jubilado ahorita, me están pagando la pensión, ¿ya? Los aportantes que están trabajando ahorita. Es decir, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo, aporto a la ONP y con ese dinero le pagan la jubilación a mi papá. Si yo tuviera hijos, ¿ya? Y cuando yo sea jubilado, ¿quién va a pagar mi jubilación? Van a ser mis hijos cuando les toque pagar a ellos. Es por eso que no se puede hablar de, como las AFPs, un fondo personal, un fondo que tiene tu nombre. No es así. Obviamente, dentro de la administración de la ONP hay un conteo, hay un control de cuánto estás aportando, ¿ya? Pero no significa que sea dinero que te pueden devolver. Por eso, desde el saque, yo creo que está mal decir devolución de los aportes. Ha planteado algunas alternativas, ya que obviamente también si tú comparas con lo que recibe alguien por AFP, ¿no? Suena o en todo caso se ve que es mínimo, pues, ¿no? En el mejor de los casos, por ejemplo, si alguien tiene un fondo de AFP significativo, va a recibir varios miles. En el mejor de los casos, ya para un jubilado no pasa, ¿no? Quizás de una unidad, ni siquiera una unidad impositiva tributaria, sino de una remuneración mínima vital, que sería 930. Entonces, ha sido muy clara y muy enfática. No se puede hablar de devolución en el caso de la ONP porque esos fondos van, ¿no? A una bolsa solidaria, ¿ya? No es que tiene tu nombre. Entonces, está preocupada, ¿por qué? Porque implicaría el desembolso de alrededor de 15,000, ¿no? millones de soles, lo que es más o menos en la práctica el dinero que costaría construir la carretera panamericana desde Tumbes hasta Tacna. O sea, no es cualquier cosa. En general, también es otro dato importante, y lo he puesto en el Facebook temprano, el Perú está asumiendo una deuda ahorita con el tema de la pandemia de 30,000 millones de soles, que no es poca cosa. Ahora, si se devuelve los fondos tal y como lo está planteando el Congreso, sería la mitad de todo eso. O sea, todo lo que estamos gastando con el programa Reactiva, con la entrega de bonos, ¿no? Con el programa Trabaja Perú, del cual también he hablado, Arranca Perú, perdón, ¿ya? Todo eso, ¿no? La mitad de eso estaría destinado a pagar a los contribuyentes de la ONP, que necesita liquidez ahorita, sí, y ha planteado también algunas alternativas, ¿no? Está planteando que se les entregue un monto a cada uno de los jubilados para que le permita, ¿no? paliar de una u otra forma las necesidades que tenemos todos. O sea, está brindando alternativas. El tema de la AFP también lo ha manifestado. Y por ahí parece que sí va a haber una liberación de estos fondos. Y parece también que va a haber un cambio mucho más drástico, que van a hacer a partir de ahora y a raíz de toda la pandemia voluntarios, lo cual sería lo ideal, ¿no? Si te van a descontar, que por lo menos sea voluntario, ¿no? Quien quiere va y quien no quiere no. Han hablado también mucho de las diferencias que hay entre los dos sistemas. Y bueno, el tema de las AFPs no es malo, ¿ya? Siempre y cuando, la economía y el trabajo sea formal, pues, ¿no? Lamentablemente el 70-75% de la población económicamente activa en el Perú es informal y no le permite acceder a estos programas de pensión. Y han dado otro dato importante también. No es como el Congreso dice, ¿no? que esto va a satisfacer a los pobres, y lo han dicho también todos los especialistas. El fondo, la devolución de la ONP es para gente que ha tenido trabajo formal. Y los pobres, quienes día a día se consiguen cachueleando, no tienen ni ONP menos AFP, ¿ya? Y hay que ser muy claros en ese tema, ¿ya? Entonces, la ministra ha dicho, se están evaluando algunas alternativas y es importante saber que los fondos de la ONP no se pueden devolver,
¿no? Puede sonar cruel, más aún con lo que estamos pasando, pero hay que saberlo, porque si no, se aprovechan de esas expectativas, las autoridades como los congresistas, para hacernos creer de que sí hay la posibilidad. Obviamente se puede dar, porque va a ser una ley, ¿ya? Y obviamente se tiene que respetar, pero eso le va a generar muchísimo, muchísimo daño a la economía del país. Hay otras alternativas, vean la entrevista, evalúenla, seguramente lo van a colgar en un rato, lo voy a colocar en el Facebook, de verdad, véanla, revísenla, hay algunos otros datos que seguramente se me están escapando. Ya, respecto del programa Reactiva Perú, que también ha generado muchísima controversia, ¿no? Lo que ha dicho la ministra es que las empresas a las cuales se les ha entregado este dinero no se les está regalando, como por ejemplo, y mucha gente lo ha dicho, como el tema del bono universal. Hay que ser muy claros en esto, ¿ya? El gobierno ha tomado algunas decisiones, muchas de ellas muy arriesgadas, muchas de ellas muy osadas, pero necesarias, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de la entrega del bono, ¿ya? Es dinero que no se va a devolver. Y ahí radica una de las principales diferencias con, por ejemplo, la devolución de los aportes por la ONP, ¿ya? Y ha puesto un ejemplo muy, muy claro. No es lo mismo, ¿ya? El programa de la entrega de bonos que el programa Reactiva Perú. ¿Por qué? Por varias cosas. Primero, el bono es un dinero que te están regalando si lo quieres, ¿ya? O sea, ese dinero no lo van a devolver y se le entrega de acuerdo a la información que se tiene a la mayor cantidad de personas, ¿ya? Para ti, para ti, para ti. ¿Han habido errores? Seguramente. Uno de los más graves ha sido dárselo a la gente y que lo recoja a través del Banco de la Nación, porque ahí se ha aglomerado muchísima gente y eso ha disparado, ¿ya? La cantidad de contagios. Pero hay que entender también que el peruano, y es por eso que es importante para tomar todo este tipo de medidas, conocer a quiénes está dirigido, el peruano no le gusta ese tipo de situaciones. El peruano quiere ir hasta la agencia. En un reportaje hace poco se consultaba a la gente si ellos tenían la posibilidad de conocer si son beneficiarios solamente por internet. Y muchos decían que sí, pero que se sentían más tranquilos si iban hasta la propia agencia. Es decir, hay muchísima gente en el Perú, y lo dijo también Raquel Álvarez aquí en el programa, la jefa de la Defensoría del Pueblo en Cerro de Pasco, hay mucha gente que no confía en las herramientas tecnológicas y quieren que alguien vivo, una persona, le diga directamente, ¿saben qué? Si eres beneficiario. Entonces, hay que conocer todo eso. Entonces, a lo que íbamos. El tema del bono es un dinero que se está regalando, que no lo vas a devolver. El tema de Reactiva Perú, que ha sido fuertemente criticado, y ciertamente creo que hay razón y justificación en las críticas, no es un dinero que se está regalando, es un dinero que se está prestando. Y ha sido muy enfática en dos asuntos cruciales. El dinero no es del Estado, el dinero lo está prestando la banca con el aval del Estado. ¿Qué significa esto? Que los bancos están prestándole a muchas empresas cuestionadas, totalmente de acuerdo, dinero de los bancos con la garantía del Estado. Que si en algún determinado tiempo las empresas no pueden devolverlo, el Estado dice, ya, bueno, yo soy garante, yo te lo devuelvo. ¿Es peligroso? Sí. Y ha explicado María Antonieta Alba que es necesario. ¿Por qué? Porque las empresas a las que se les está prestando grandes cantidades de dinero, en primera, tienen una cantidad importante de trabajadores. Es cierto, hay empresas cuestionadas. Está Volcan, los reportes dan también que se le ha entregado a empresas que de verdad, pues no, o sea, uno dice, ¿cómo es posible que le den a estas empresas? Pero también para esto, ¿no? Se han preocupado en ver que estas empresas tengan la suficiente capacidad, ¿no? En activos de poder justificar un préstamo de esa naturaleza. Por ejemplo, ¿por qué se le presta a Volcan? Porque entre activos y todo su patrimonio es significativo y tienen con qué solventar la devolución de este préstamo. No sucede lo mismo, y es justo, totalmente de acuerdo, por ejemplo, prestarle 100,000 soles a un restaurante pequeño, que lo único que tiene quizás es el local. ¿Es justo? Yo creo que sí. Bueno, es justo definitivamente, no es justo, ¿no? Insisto en esto. Pero así funciona la economía, así tiene que funcionar.
Y lo que yo me estoy dando, o lo que yo estoy pensando, o me está pareciendo, es que están tratando de darle un rostro más humano, más social a todas estas medidas. Porque de verdad que no es justo e indigna que una persona, por ejemplo, vea, ¿no?, que a empresas grandes le están dando millones cuando al pequeño empresario no le dan nada. Y eso tiene mucho que ver también con el desempeño de esa empresa. Las utilidades que generan empresas grandes no es la misma utilidad que te genera un restaurante pequeño, una bodega pequeña, y que quizás por eso no acceden a este tipo de préstamos. Que está mal, que es injusto, definitivamente, porque los que más le están padeciendo son las pequeñas empresas, y algo se tiene que hacer, ¿no? Y puso un ejemplo, ya para cerrar, con los, ¿no?, con lo demás de la información, ¿ya? Por ejemplo, si yo, y puso ejemplo de una familia, el papá, cuando le entrega dinero al hijo, ¿no?, se le está regalando. Y el papá obviamente era el gobierno y el hijo era los beneficiarios del bono, ¿ya? Entonces, ese es el bono. El tema de Reactiva es distinto. Mi hermana va al banco, decía la ministra, ¿ya?, y pide un préstamo y yo actúo como aval. Entonces, lo que pasa con Reactiva es eso, ¿ya? Las empresas solicitan préstamos a los bancos con el aval del gobierno. Para que se entienda más o menos, ¿no? Porque todo el mundo sale, pues, ¿no? Luego digo, pero Reactiva Perú está regalando plata. No está regalando, le está prestando. Y no le está prestando a cualquiera, ¿por qué? Porque si vas a devolverlo, necesitas tener la certeza de que esa empresa tiene toda la infraestructura, todos los recursos para pagar un préstamo de esa naturaleza en tal cantidad de tiempo. ¿Es injusto desde el punto de vista social? Yo creo que sí, pero así están funcionando las cosas. ¿Ya? ¿Qué más ha dicho también? Eso creo que ha sido lo básico, ¿no? Ahora ha llamado a la reflexión a los congresistas, son bonos de verdad, ¿no? La devolución va a afectar muchísimo a la economía, son 15,000 millones de soles, que es la mitad de todo lo que hemos gastado en la pandemia y que seguramente falta todavía, dicho que por el momento nada más es esa cantidad. La entrevista está muy interesante. Y me estaba olvidando. Le han preguntado, ni siquiera a Rosa María, porque estaba más preocupado en que le digan, sí, usted tiene razón, ya, le han preguntado si todas esas deudas, ¿no?, que hablan de, ¿no?, de, por ejemplo, Movistar, en varias empresas mineras, creo que está Volcan, Milpo, no sé, si todas esas deudas existen, y ha sido muy enfática y ha dicho que sí. Todas esas deudas existen, todas esas deudas se tienen que cobrar, pero en un país democrático, esas deudas muchas veces están judicializadas, ¿ya? Y tiene que pasar todo el proceso judicial para que recién se puedan hacer efectivas, ¿no? Porque a veces mucha gente piensa, ¿no? Bueno, si ellos deben que paguen primero, pues, ¿no? Y a veces no es tan sencillo, es mucho más complicado. Y hay que tener muy, muy claro también todas estas complicaciones. Muy bien, ya está interesante la entrevista, seguramente va a estar en la página de Rosa María, si es que vaya. Y por favor, revisen. Muy bien, desde hace varios días queremos compartir con ustedes el testimonio de un sobreviviente, sería la palabra, ¿no?, de los estragos del coronavirus. Lamentablemente, muchos compatriotas no lo han podido superar, muchos familiares, muchos amigos, ¿no?, que trágicamente, pues, dieron batalla, pero no lograron vencer a la enfermedad. Paul Gastelo, un actor peruano, logró vencer a la enfermedad. Para quienes no lo recuerden, Paul Gastelo actuó en varias de las producciones de Michel Gómez, un francés que ha hecho, creo yo, los mejores retratos del peruano, de la sociedad peruana en sus producciones. Él es el autor de Los ricos y los de arriba y los de abajo, perdón, emblemática novela de los 90, ¿ya? Más recientemente, pero ya también hace algunos años, hizo La rica Vicky, hizo Qué buena raza, Amor Serrano, y siempre se preocupaba en poner dentro de sus producciones, ¿no?, actores con rasgos peruanos, algo que está tan de moda luego de las lamentables declaraciones de Marta Chávez, ¿ya? Entonces, Paul Gastelo actuó en una de las producciones que a mí me parecía, o me parece hasta ahora, que es una de ficción, la mejor última ficción que se hizo en el Perú. Los Vilches era una miniserie cortita, con rasgos muy característicos de sitcom, que se transmitió por Panamericana Televisión, ¿ya? Y que tuvo muy buenos
actores dentro del casting, ¿no? Él era, tal y como, ¿no?, como lo sugiere su apariencia, ¿no?, digamos, el ayudante, ¿no?, el cómplice de uno de los personajes principales, Carlos Cano, un destacadísimo actor nacional también que ya no está, que falleció hace algunos años, ¿ya? Y Paul Gastelo estuvo, ¿no?, postrado en una cama UCI, ¿ya? Y logró sobrevivir a la enfermedad. Este es su testimonio, ¿ya?, como parte de la campaña también que está llevando adelante la presidencia del Consejo de Ministros. Hay que prestarle muchísima atención porque me parece que los spots vivenciales ya tienen mucho que decir porque nos cuentan en primera persona, conocemos en primera persona cómo han pasado ya la enfermedad varias personas. Adelante. Cuando empecé a tener algunos síntomas, como las fiebres que subían y bajaban, primero no pensé que era el coronavirus. Lo que vino a demostrarme que sí era que perdí el olfato. Pero en ese interín me di cuenta que no solamente estaba contagiado yo, sino que habían 2 hermanos que también estaban igual. En el momento en que me encuentran a mí, yo estaba ya un poco inconsciente, tenía problemas de respiración graves y entonces me tienen que trasladar a un lugar de emergencia. Entonces automáticamente tuvieron que inducirme a un coma para poder entubarme, ¿no? Bueno, en el momento más crítico yo recordaba que había dejado a un hermano en emergencia y que el otro estaba mal. Éramos 3 hermanos contagiados. Mi preocupación era qué había pasado con ellos. Me sentí impotente, yo estaba sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, el único remedio que hasta ahora conocemos para poder combatir este flagelo es la responsabilidad. Y sin embargo lo que vemos es que hay muchas personas que se reúnen en grupos, hacen fiestas, van a lugares públicos sin ninguna protección. Definitivamente yo estoy convencido de que el virus necesita de un vehículo y ese vehículo somos nosotros. Tomemos conciencia que nosotros podemos ayudar muchísimo para que esto no siga avanzando. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bien, ese es ese es el spot que viene circulando en diversos medios. Tenía que terminar porque decía Gobierno del Perú, ¿no? Para que no piensen que me estoy pirateando. Pero bueno, está bastante bueno. A mí me gusta mucho porque siendo dramática la situación, igual le han puesto, ¿no?, bastante mesura, no hay música así, no. Entonces, y él cuenta, muy compungido, como no podía hacer de otra manera, la forma en la cual ha llevado la enfermedad. Ahora, uno puede estar en contra, puede tener una opinión de la campaña, pero yo creo que testimonios de esta naturaleza ya nos dicen mucho de la forma en la cual, ya, básicamente, aunque suene, pues, no, un poco morboso, la forma en la cual se ha llevado o les ha afectado, ¿no?, la enfermedad. Porque, y es en lo que está basada esta campaña, el miedo a veces te hace reaccionar. Entonces, hemos visto que ha sido inducido al coma, que tenía muchos problemas, ¿no? Entonces, obviamente nadie lo quiere para sí mismo, menos lo queremos para nuestra familia. Y si eso nos va a ayudar a hacer un llamado de atención para que no contribuyamos con acciones irresponsables a la difusión, ¿no?, y a que se esparza el virus, creo que está muy, muy bien, ¿ya? Lo pueden encontrar en la página de la Presidencia del Consejo de Ministros, aquí en el programa, y en mis redes también lo voy a colocar para que puedan compartirlo, ¿ya? Reitero, uno puede estar en contra de lo que se está haciendo, el contenido y la forma. Yo creo que es válido, pero lo que sí no se puede negar y no se puede hacer es compartir toda la información para que sepan, ¿no?, exactamente qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se tiene que hacer. Ayer compartíamos lo de Juan Carlos Celis y habló mucho, por ejemplo, el tema de la automedicación. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Yo creo que estos testimonios sirven también para que sepamos lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Tú puedes contar de tu experiencia, ¿no?, cómo te has sentido, qué es lo que te ha pasado, y hay que ser también claros en que una es la experiencia y otra es lo que te dicen los profesionales médicos, ¿ya? Si es que hay muchas, muchas consideraciones respecto de esto. Muy bien, vamos rapidito con la entrevista a mi gran amigo, mi brother, Hugo Sosa.
Voy a pedir en la radio, por favor, Josecito, si estás ahí, ya, ayer te lo había adelantado porque pensé que iba a salir, a la gente de Radio Estudio Pasco, por favor, que nos ayude un poquito con el audio porque hemos tenido algunos inconvenientes, está bajito, pero lo que dice Hugo ya es realmente importante porque habla de la planificación que se debe tener para cualquier tipo de actividad, no solamente en épocas de pandemia, en la administración, casi de cualquier cosa. Si tú administras, por ejemplo, los fondos de tu familia, tienes que tener una planificación. ¿Qué vas a hacer hoy día? ¿Qué vas a hacer en la semana? ¿Qué vas a hacer en el año? A largo plazo, ¿quieres comprarte una casa? También lo planificas. ¿Quieres tener un negocio? También lo planificas. Y si no planificas, todo lo que hagas va a ser un desorden. Y eso va a resentir los resultados que tú esperas, ¿ya? De eso habla Hugo Sosa. Para quienes no lo conozcan, ya Hugo Sosa tiene amplia experiencia allá en Cerro de Pasco, ¿ya? Pero yo creo que el traslape para cualquier tipo de situación es absolutamente posible, ¿ya? Es necesario incluso, ¿ya? Hugo Sosa nos habla de estos procesos. Él ha sido presidente de la Comunidad Campesina de San Antonio de Arranca, si no me equivoco, ha sido regidor de la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar, un distrito importante allá en Pasco, y también ha sido, si no me equivoco, director del Centro de Cultura Popular Labor, ¿ya? En algún momento hemos tenido discrepancias porque Labor era una organización, es una ONG, ya, que cuestiona mucho el tema de la minería. Así nos conocimos, discrepando, pero eso no ha sido impedimento para que la amistad trascienda y el cariño hacia él y a su familia pues continúe, ¿ya? Así es que vamos a dejar de sentimentalismos y vamos de una vez con la entrevista a mi gran amigo. Por favor, hay que ponerle un poquito de volumen allá en la radio, Hugo Sosa Santiago. Era nuestro llamado, esta entrevista está saliendo ahorita en vivo y bueno, mañana la ponemos también en el programa para poder conversar respecto de sus apreciaciones, ¿no? En el tema este de la pandemia y cómo es que las autoridades y en general la población la ha recibido y bueno, pues ha actuado. Hugo Sosa, creo que para la gente de Pasco no necesita mayor presentación. Tiene una cantidad importante de experiencia, ha estado en organizaciones no gubernamentales, Centro de Cultura Popular Labores, lo que se me ocurre ahorita, pero ha estado en otras también, ha sido funcionario municipal, regidor municipal, es decir, tiene toda una vasta experiencia y desde esa mirada es que lo hemos invitado. Huguito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por estar en el programa. No, gracias, Helman. Un gentil de tu parte esta invitación y un gusto vernos después de buen tiempo. Gracias por la invitación. Ok, así es, Huguito. Bueno, gracias a esto de la tecnología, porque bueno, imagino que también estás en cuarentena. Allá el estado de emergencia ha obligado a declarar en cuarentena la provincia de Pasco y ahora Oxapamba, también tengo entendido. Sí, bueno, prácticamente si es que todo va bien, en este mes ya debe terminarse esta cuarentena obligada. Yo estoy en Rancas, en la comunidad campesina de Rancas, donde también estamos, al igual que creo que en todo el país, preocupados por esta situación de la pandemia. Y bueno, creo que en las comunidades campesinas todavía el proceso esto del contagio es mínimo y también los niveles de organización de la población es un poco más férrea. Aquí en Rancas, por ejemplo, te comento que hasta el último día del mes pasado había una tranquera que ha conformado la población, la directiva comunal, juntamente con otras instituciones para controlar la salida y el ingreso de la población. O sea, solamente estaba permitido el ingreso de los habitantes de Rancas y la gente que provenía de otros lugares tenía que presentar ciertos requisitos para ingresar, ¿no? Entonces, esto también nos ha permitido un poco controlar la situación de la salud aquí en Rancas. Ok, Huguito, bueno, merced a todo lo que ya he mencionado sobre tu experiencia, yo escuché hace algunas semanas una entrevista y me pareció que era una posición bastante lúcida y necesaria. El tema de la planificación. No se ha planificado mucho lo que se tiene que hacer y yo lo comentaba también, veo que se hacen esfuerzos, pero al parecer no está articulado, no está dentro de un plan que debería ser necesario. Y tú lo manifestaste así en el programa de Remy Vera hace algunas semanas. Esto se puede entender al inicio, ¿no? Porque a todos nos agarró, digamos, con la guardia baja. Pero ya han pasado 5 meses y medio, van a ser 6 en un par de semanas, y parece que seguimos en lo mismo, Hugo.
Con esa lucidez y con la capacidad analítica que te reconozco, creo que lo puede reconocer mucha gente, ¿qué crees que ha pasado? ¿Por qué esta falta de planificación? ¿O es algo ya inherente al ADN del peruano, del pasqueño, Guito? Sí, mira, los resultados que tú ves a nivel nacional es justamente eso, la falta de planificación. No Ujú. solamente una planificación de carácter estatal, estructural, sino una planificación de la vida misma, ¿no? Creo que el peruano es una persona que actúa de acuerdo a las circunstancias. Somos personas que actuamos de acuerdo a las necesidades. Yo recuerdo una vez que mi padre me preguntó, ¿qué harías tú si aparece un hueco en la puerta de tu casa? Yo me puse a pensar mucho y dije, pues lo tapo, ¿no? Como cualquier persona. Pero luego mi padre me respondió y me dijo, pero no te has puesto a pensar en este hueco, cómo apareció el hueco, no vaya a ser de que de repente mañana otra vez aparezca el hueco. Entonces no vemos más allá de lo que está la solución de nuestro pequeño problema. Es decir, si es que hoy tenemos problemas de pandemia, tenemos problemas de salud, lo que hace la gente se toma una pastilla y piensa que ya está sano. Pero más allá no pensamos cómo apareció tal cosa, qué cosa vamos a hacer más adelante, qué hacemos si queremos contagiar a la familia, o cómo están los agentes exógenos que influencian para que esta circunstancia pueda aparecer. Ujú. Entonces, Huguito, hay un problema, permíteme que te corte, hay un problema con tu micrófono, al parecer no está saliendo bien. a ver, ahora sí, Ahora sí, vamos a... bastante mejor. Continúa, por favor. Entonces, te comentaba de que es necesario que la población, que las autoridades, las organizaciones, podamos enfrentar la situación en su conjunto. Por eso es que cuando salió la información esta de que en el Perú había ya la pandemia o había ya un contagiado, lo que hizo el gobierno fue declarar en emergencia sanitaria el país y con algunas normas muy interesantes en su momento, algunos decretos de urgencia muy interesantes. Uno de ellos Ujú. era la conformación de los comandos COVID. Entonces se conformaron en varios departamentos estos comandos COVID, pero que simplemente trabajaron así, a lo que venía, a las circunstancias que habían, se Claro. acoplaron, pero no había un proceso de planificación. Es decir, quiénes integran este comando, cuánto es el presupuesto que manejan, qué acciones se hacen en el mediano, corto y largo plazo y qué otras características ven de, por ejemplo, nivel poblacional, grupo etario que pueden afectarse, lugares de ubicación de la población, nivel de organización de la población y otros factores más que no coincidieron. En el caso de Pasco, por ejemplo, nosotros hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo por los medios de comunicación que el gobierno regional, que el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud, puedan presentar, al menos en su página web o publicarlas, la planificación presentada, o sea, el plan de Mm. acción. Pero sin embargo, esto no se ha presentado, al menos públicamente que yo sepa. Entonces, esto ha obligado que en otros departamentos se avance más y en otros departamentos se avance menos, y lo mismo ha ocurrido en los distritos. Hay distritos donde la pandemia ha llegado fuerte y hay distritos donde no ha llegado. No es por la planificación, sino por las circunstancias mismas. Entonces, creo que el tema de la planificación es importantísimo, incluso ahora. El presidente acaba de dar un mensaje a la nación donde ha indicado de que el proceso de adecuación a la pandemia que está bajando probablemente va a durar hasta el próximo año. Ujú. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada, simplemente lo que nos dicen hacemos, pero más allá no hay un proceso de planificación desde el Estado nacional al Estado regional y a los estados subnacionales, como es el caso de las municipalidades, y menos pues a los barrios, ¿no? Donde también la gente hace lo que quiere. Ujú. Ahora, si bien es cierto, se han dado estas medidas, a mí me parece que algunas sí han sido atinadas en su momento, ¿no? Hay que ponerlo en su real contexto, pero han habido otras que de verdad no han sido un error, ¿no? El tema de género siempre lo voy a manifestar. Pero, ¿tú crees que tiene mucho que ver? Yo creo que sí, no sé tu percepción, que la demografía, la cantidad de gente también es un factor importante. No sé cómo están en Rancas, pero me imagino que es un poco menos complicado que hacerlo, por ejemplo, con Chaupimarca, ¿no? Que de por sí es caótica, y justamente por lo que estamos hablando, Hugo, no ha habido una planificación. Tú has sido, yo me acuerdo, tú has sido jefe de Relaciones Públicas en la época de Eduardo Carguarigra, hace ya algunos años, creo que desde ahí data nuestra amistad.
Y en ese tiempo, y eso también quería preguntarte, estos temas de planificación, de lo que vamos a hacer de nuestra ciudad de aquí a futuro, ¿se comentaban ahí? Obviamente no era la obligación, pero ¿habían ya estos temas de planificación en aquel entonces? ¿O era algo como lo que es ahora, ¿no? Algo a lo que no se le da mucha importancia. No, los temas de planificación, al menos nosotros lo hemos estado trabajando ya hace mucho tiempo, Helman. Te cuento, cuando Eduardo Carehuarica fue alcalde provincial, te estoy hablando del año 97 aproximadamente, Claro. ya desde más o menos el 93, 92 se hablaba de procesos de planificación desde las ONGs. Y el Centro Labor trabajó mucho el tema de la planificación concertada, la planificación participativa. Por eso es de que se hicieron planes participativos de desarrollo con varias ONGs en Pasco. Incluso vinieron consultores de diversas partes de varias universidades, de Lima fundamentalmente y de otros países, que ayudaron a hacer procesos de planificación. Por ejemplo, se empezó a trabajar una línea de base de cómo estaba el proceso de planificación en Pasco. Incluso INADUR había trabajado en ese momento para ver Claro. el traslado de la ciudad. Luego vino la Universidad Católica a través del CICEPA, que es un centro de investigaciones que hasta ahora está trabajando algunos temas, que también hizo un proceso de planificación sobre un futuro traslado de la ciudad después del año 2000. Y paulatinamente han estado desarrollándose otros procesos de planificación, pero para el entorno. E incluso el Estado peruano obliga a que todas las municipalidades y las instituciones públicas tengan sus planes de desarrollo concertado, el famoso PDC. Estos planes de desarrollo concertado, la mayoría lo hace en un rango de 10 años, pero sin embargo, estos planes de desarrollo no son leídos. O sea, los alcaldes, las autoridades simplemente hacen el plan de desarrollo para cumplir con la norma y se olvidan. Por ejemplo, aquí en Claro. Simón Bolívar, creo que tenemos un plan de desarrollo concertado que dejó Valentín López y que después de eso pasaron Wow. los alcaldes y no se hizo nada. En nuestra gestión, cuando yo fui teniente alcalde, revisamos el plan de desarrollo concertado el año 2009, se actualizaron los objetivos, se rearmaron las visiones, pero más allá esto está quedando ahí. Entonces, el tema de planificación, como es un tema casi de escritorio, como es un tema que a muchos dirigentes muy poco les interesa, debe yo creo que adecuarse a los nuevos tiempos y deben ser planes de planificación, pero donde ayuden a la gente a participar directamente, es decir, de la teoría hacer la práctica, ¿no? Y a veces nuestros dirigentes no están acostumbrados a planificar, pero creo que deben buscarse la forma de cómo hacer esto más viable, porque cada municipalidad y cada institución pública tiene sus oficinas de planificación. Y por ahí la chamba parece que está muy quedada, ¿no? Ahora, esto, bueno, hablando un poco de lo que nos está golpeando ahora, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de no tener una planificación, Huguito? Obviamente, y a primera vista es de que todo puede ser como que un caos, ¿no? Mira nada más Cerro de Pasco, ¿no? O sea, se ha hablado tanto de lo que tú manifiestas, y sí, ahora que lo mencionas, yo recuerdo el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, tenía mucho trabajo, y a veces como que Eduardo hablaba mucho de eso, ¿no? Pero como que no se le daba la importancia. Recién 20, 30 años después estamos viendo lo importante que era. Pero, ¿qué consecuencias da en general desarrollar trabajo sin una planificación adecuada? Creo que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, parecemos correteando todos, pero no hay un objetivo claro de lo que queremos lograr. Y en el tema de la pandemia, pues ha sido hasta fatal esta ausencia. Sí, mira, el resultado de una falta de planificación es todo lo que estamos pasando en estos momentos. Los resultados es que hay mucho desorden, hay mucha queja, hay mucha desconfianza, está el tema de la corrupción, está el tema de las obras no iniciadas o mal hechas o obras no priorizadas, está el tema de los presupuestos mal destinados, está el tema de desarrollo, o sea, los índices de desarrollo de una población no son las más adecuadas cuando los procesos de planificación no están bien definidas. Muestra de ello es Cerro de Pasco. Cerro de Pasco nació como una ciudad sin planificación. Los pueblos jóvenes en diversas partes del país, cuando nacen por invasiones y sin planificación, no tienen agua, no tienen desagüe, no tienen catastro, no tienen las calles bien afirmadas. Las comunidades Claro. campesinas, cuando no tienen una planificación comunal,
no han definido cuál es su nivel de producción agropecuaria o su nivel de producción ganadera. A veces tampoco tienen dinero, pero no saben en qué invertir o invierten en proyectos que no tienen sentido. O sea, yo visitando varias comunidades campesinas he visto que tienen interesantes proyectos. Por ejemplo, algunas comunidades tienen, por ejemplo, una planta de elaboración de productos lácteos, una hermosa planta, pero que lamentablemente no tienen la materia prima. O Mm, hay comunidades, por ejemplo, comunidades urbanas, organizaciones que tienen, por ejemplo, una empresa para brindar servicios a terceros en algunos distritos, o sea, servicios de jardinería o servicios de limpieza de ambientes, pero no están inscritos a registros públicos o de repente no tienen estructurados sus juntas directivas o les falta un proceso de mejoramiento de capacidades. Y en el caso de Pasco, por ejemplo, no tenemos buenos servicios básicos, ¿no? El tema del agua mm, es un problema de toda la vida en Pasco, ¿no? Entonces, el tema de la planificación tiene mucho que ver con el desarrollo de una población. Una población que no ha conseguido su desarrollo humano con índices adecuados para los grupos etarios, una población que no ha conseguido, por ejemplo, alcanzar sus metas en determinados plazos, no está planificado. Un gobierno, una gestión que no cumple sus promesas, significa de que ha entrado a la gestión, ha entrado a gobernar como venga, sin la planificación de vida, ¿no? Y eso hace mucho daño a los pueblos. ujú. Sí, ahora, ¿tú crees que a estas alturas se puede mejorar eso ya teniendo el tema de la pandemia, que bueno, lamentablemente está matando gente, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede arreglar eso? Ya quizás para lo urgente, pero ya, o sea, la pandemia, creo yo, va a pasar, Dios va a querer, ¿no? Que esto sea pronto, pero luego ya con el ejemplo de todo lo que estamos sufriendo, lo que está sufriendo la población, algo tienen que hacer las autoridades, o sea, se han dado cuenta y nos hemos dado cuenta que la planificación es necesaria. ¿Qué hacer de aquí para adelante? No solamente dentro de la pandemia, sino luego ya para la pospandemia, Hugo. Bueno, primero es de que las autoridades deben darse cuenta que solos no pueden trabajar. Necesariamente todas las autoridades tienen que trabajar en conjunto, de manera armoniosa, de manera planificada. Eso significa hacer un consenso con la población, con sus dirigentes y con la gente pensante. Muchas veces una autoridad piensa que como él es el alcalde o el gobernador, su pensamiento es lo único o el pensamiento de su asesor es lo único. No es así. Un primer punto es eso. Un segundo aspecto es de que tiene que saber reconocer sus errores, en qué se ha equivocado, para que cuando empiece de cero no vuelvan a equivocarse otra vez. Un tercer aspecto es que necesariamente tiene que adaptarse a los cambios que están viniendo. O sea, si yo tengo un plan de gobierno para este año donde no he considerado la pandemia, tengo que considerarlo. Y por eso tengo que priorizar mis cosas. Por ejemplo, el presidente ha indicado en su mensaje hace unas horas de que ya está elaborado prácticamente el presupuesto para el próximo año. Y también entonces debemos adaptarnos a ese tipo de cambios que hay en la estructura nacional. Pues yo creo de que los presupuestos participativos que deben armarse ahora deben estar vinculados primero al tema de salud, segundo al tema de los servicios básicos, tercero al tema de la educación y el cuarto tema básicamente a el aspecto de cómo mejorar las actividades productivas. Uh -huh. Entonces, yo creo que es necesario iniciar un proceso de la planificación desde donde nos encontramos y trabajar con procesos más cortos, a plazos más cortos, que sean realizables, factibles y evaluarse. Y finalmente, Helman, las municipalidades y el gobierno regional tienen los consejos de coordinación local, los famosos CCL. Estos consejos de coordinación local son los entes fiscalizadores del cumplimiento de los presupuestos participativos. Es necesario que se les mejore sus capacidades y que trabajen. Los regidores, los consejeros, las autoridades comunales, las autoridades vecinales, las organizaciones sociales deben ser vigilantes con conocimiento de causa de que todo este proceso de planificación tiene que necesariamente ejecutarse. Y me olvidaba, es necesario definir los objetivos estratégicos, priorizados y alcanzables.
Y muchas veces esto no lo vemos, ¿no? El objetivo del alcalde distrital es ser alcalde provincial, y eso lamentablemente no es un objetivo de la población. La población necesita objetivos claros y eso debe trabajarlo de manera organizada, en consenso y también con conocimiento de causa. Muchas veces tú pides la asesoría de una persona que viene de fuera, que no conoce la realidad del campo, que no conoce la realidad de un pueblo joven, y creo que es causa. Muchas veces tú pides la asesoría de una persona que viene de fuera, que no conoce la realidad del campo, que no conoce la realidad de un pueblo joven, y creo que es necesario jalar gente de la zona para iniciar estos procesos de planificación, de tal forma que se cumplan en los plazos mínimamente establecidos, ¿no? Ok, finalmente, Huguito, ¿qué crees que tengamos que hacer o que tengan que hacer las autoridades ya en este nuevo tramo, ¿no? O sea, porque ya, y lo más cruel creo que ya lo estamos viviendo, parece que ya estamos saliendo. ¿Qué toca ya hacer y de aquí para adelante? A ver, lo que yo creo es de que lo que toca hacer primero es no repetir los errores del pasado, en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida, en nuestra propia organización. Un segundo aspecto es de que es momento de ser solidarios. La solidaridad es importante. Si es que no hay solidaridad, no vamos a salir de este problema. Otro tercer aspecto es decir las cosas como son, Helma, ya no disfrazarlas. Este tiempo no está para disfrazar cosas. Si es la cosa verde, tiene que ser verde siempre. Y lo otro es de que hay que saber guardar las cosas para el futuro, hay que guardar pan para mayo. Y la población de manera individual ya tiene que ver su vida sin necesidad de pedirle a la autoridad. Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos muchas ventajas, muchos valores, mucha fuerza de voluntad para que podamos enfrentar las cosas desde lo individual, lo familiar y luego lo colectivo. Como decías tú en algún programa, todo depende de uno mismo. Si es que uno no se cuida, las cosas no van a ir como queremos. Y si es que hay cambios individuales, van a haber cambios familiares. Y si hay cambios familiares, obviamente la población, la sociedad va a cambiar, ¿no? Ok, Huguito, yo te agradezco por haber atendido el llamado y bueno, espero que podamos conversar más adelante. Ojalá y esto ya pues no baje en su violencia y podamos estar un poco más tranquilos. Muchas gracias, de verdad. Oh, gracias a ti, Helman, y como siempre a tu disposición para seguir trabajando. Y a veces el tema de la planificación no es muy comprendida. Yo llamo la Sí, atención en todo caso de las casas de estudio, las universidades. Yo creo que la gente que estudia, la academia, que estudia en el tema de la planificación, debe jugar un papel importante en apoyar a la población, en apoyar a las autoridades, y muchas veces parece que nos estamos alejando de ellos. O sea, yo veo que los colegios profesionales están sí. un poco lejos, las universidades están un poco lejos, las autoridades hacen sus cosas por su lado, y la población solitos al medio peleándonos entre nosotros sin necesidad de organizarnos. Yo creo que es necesario organizarnos también desde abajo y que las cosas con el tiempo van a cambiar. Hay que tener optimismo, mucha fe y mucho positivismo, Helman. Muchas gracias. Así es. No, gracias a ti, Huguito, y de verdad, pues la planificación parece que no es de las más simpáticas, ¿no? De las cosas más simpáticas. Muchas gracias, Huguito. En cualquier momento estamos nuevamente en contacto. Saludos en casa, cuídate mucho. Igual, gracias. Chao, chao. Muy bien, estaba ahí la entrevista a mi gran amigo Hugo Sosa Santiago. Lamentablemente el tema del audio como que ha estado un poco, pero creo que sí se logra entender cosas muy importantes. La planificación es básica, es importante. Lo que nos está explotando ahorita en la cara es la falta de planificación a todo nivel, ¿no? En Cerro de Pasco, si yo les contara todos los días, todos los días hay llamadas porque el sistema de agua no funciona. Y no solamente eso, ¿no? Otros datos igual de interesantes. Es el problema cuando no se planifica el crecimiento de las ciudades. Lima pasó por algo similar, ¿no? Nadie pensó que iban a haber asentamientos humanos, pueblos jóvenes que con el transcurrir del tiempo tuvieron que adecuarse. Pero las ciudades se tienen que desarrollar, se tienen que crear sobre la base de planificación, si no, estamos condenados a seguir en la precariedad. Muy bien, amigos.
Ya creo que es todo. Vamos con la parte que a mí me gusta, el tema de la recomendación para hoy. Hoy día hemos elegido una película peruana que yo la he estado promocionando a través del Facebook, ¿ya? Y que me parece muy, muy buena. Se trata de Retablo, una película del año 2017 dirigida por Álvaro Delgado Aparicio, ¿ya? Estrenada en el Festival de Cine de Lima, un festival que ha cobrado una importancia bastante, bastante chévere en los últimos años. Tiene más de 20 años. Recuerdo que fue una de sus primeras emisiones, si no fue la primera, fue la segunda, cuando trabajaba ahí en el canal de Centromín Perú, bueno, de Volca, ¿ya? Y que con los años ha logrado, pues, tener, ¿no?, varias películas muy buenas y una trascendencia importante, por lo menos en lo que a cine se refiere en Latinoamérica y en Iberoamérica. Retablo, reitero, es una película del 2017, ¿ya? Y me gusta por varios aspectos. Primero, porque está hecha toditita en quechua. Yo no hablo quechua, pero me parece un idioma realmente hermoso y toda la película está contada así. Hay algunas frases, algunas conversaciones mínimas, ¿ya? Mínimas que están en castellano, ¿ya? Pero lo demás está todo en quechua. Ahora, es importante decir de que no es una película de diálogos, ¿ya? Y con esto, ¿a qué me refiero? Que mucho de lo que sucede en la pantalla tiene que ver con escenas que uno ve, ¿no? Valga la redundancia, suena loco, pero nos hemos acostumbrado a que los personajes hablen, digan, y sobre la base de eso uno asuma qué es lo que le está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué va a venir más adelante. No, esta película tiene los diálogos necesarios, puntuales, ¿ya? Para la forma en la cual está narrada, que tiene muchísimo que ver y que se ha preocupado mucho en mostrar, en ponerlo en pantalla. Me gusta también por las actuaciones. Básicamente son tres los personajes principales, es una familia, papá, mamá, hijo, ¿ya? Y está ambientada, está recreada en la tradición hermosa esta del pueblo ayacuchano, ¿no? De la elaboración de retablos. Esas hermosas artesanías en las cuales se recrean escenas del quehacer cotidiano, ¿ya? De las actividades, ¿no? Hay retablos creo que para todos los gustos, con escenas muy, muy bonitas. El protagonista es el hijo del mejor maestro retablero, no sé si existe la palabra, pero que elabora retablos allá en Ayacucho, ¿ya? Y se ve a lo largo de la historia cómo él aspira a ser como su papá, lo tiene como endiosado, ¿no? Como en un altar, porque es el mejor maestro, ¿ya? En la elaboración de retablos. Él lo admira, quiere ser como él, desde el principio se ve cómo es su frustración, ¿no? Por eso, a eso me refiero cuando la cámara o la forma en la que está narrada se basa mucho en las acciones, ¿no? Desde el principio se ve cómo él se frustra porque no puede ser lo bueno, lo extraordinario que es su papá. Y esa frustración actúa como un motor, ¿ya? No solamente para querer, ¿no? Y aspirar y desarrollar todas sus acciones con ese objetivo, el de ser como su padre, sino que también desencadena toda la contradicción, ¿ya? Y todo el conflicto emocional que expresa la película. Y básicamente, ¿ya? Es la familia, ¿no? El eje de la película. Está el papá, tiene un hijo, ¿ya? Creo que se llama Segundo en la película, y la mamá. La mamá está interpretado por una actriz bastante conocida. Ahorita se me va el nombre, ahorita lo vamos a reconocer, que ha salido en varias películas, que es también una muy buena intérprete. Aquí lo tengo, un ratito, Magali Solier, ¿ya? Magali Solier ha tenido, pues, interpretaciones realmente muy buenas. Salió en Magallanes y una escena, pues, en la que es casi toda la película, ¿ya? Ella habla en quechua, pero aquí está, ¿no? También, y bueno, a ver, para no salirnos del foco, me gusta mucho la forma en la cual está contada porque evidencia, ¿no? Y ahí también tiene muchísimo que ver, ¿ya? El tema o el título de la película, retablo. Un retablo es una artesanía que está ahí para ver, para observar. Es como si tú entraras, ¿no? A
la vida, a la cotidianeidad de una situación, y en este caso la familia. La película funciona así, se ve mucho, se observa mucho cómo funciona, algunos rituales, ¿no? Cómo el papá sale a vender sus retablos, cómo el hijo lo acompaña, asimilando todo para que él pueda en algún momento ser como su padre. No lo dice la película, ¿ya? Pero se espera que en algún momento, cuando el padre ya no esté, el hijo pueda ser también, ¿no? Este maestro retablista. ¿Ya? Retablista creo que es la palabra correcta. Entonces, la película se encarga de mostrar esta relación de admiración del hijo, que cuando viene el quiebre emocional, el conflicto, todo se desarma. La vida de la familia se va por un tubo, ¿ya? Y esto desencadena una serie de sucesos dramáticos, ¿ya? Que de manera muy, muy inteligente, el director se ha encargado de graficarlos, ¿ya? Incluso en la ambientación de las escenas. Si en las escenas en las cuales el hijo y el papá están compartiendo cosas muy comunes, ya cuando se quiebra esto, el director se encarga de hacerlo en planos más oscuros, con lluvia, con oscuridad, ¿no? Con luces a las justas. La iluminación también juega un papel muy, muy importante. Entonces, todas esas herramientas hacen que nuestras sensaciones vayan juntamente con lo que siente el protagonista. No voy a decir cuál es el hecho que desencadena todo esto, pero es muy, muy fuerte, ¿ya? Y ocasiona que al niño, al jovencito que aspira a ser como su papá retablista, se le acabe, se le venga todo el mundo encima, ¿ya? Los prejuicios tienen mucho que ver. Para quienes no sean un poquito sensibles con el tema de la homosexualidad, hay mucho de esto, ¿ya? Y tiene que ver, obviamente, por ahí les estoy dando un adelanto, tiene que ver con el hecho que desencadena lo que sucede, ¿ya? Pero está contado de una manera, ya que si bien es cierto, podría ser hiriente, es necesaria para saber, ¿no? Para justificar las acciones, ¿no? Y cómo reaccionan cada uno de los personajes, ¿ya? Ahora, no esperen una aventura, no esperen, pues, no un despliegue de cámaras y efectos, no. Es una película muy, muy íntima que privilegia el hecho de ver, ¿ya? Sobre el hecho de impactar, ¿no? De impresionar con imágenes, explosiones, actuaciones, ¿no? Exageradas, no. Está en lo mínimo. Magali Solier está muy bien. El papá también hace un trabajo estupendo. El chico también, de verdad que sí. Algunos datos interesantes. El protagonista, segundo, el actor que hace este personaje, nunca había actuado, ¿no? Y un casting de alrededor de 700 niños en Ayacucho, ¿ya? Dio, ¿no? La posibilidad de que él estuviera ahí. La película originalmente no estaba pensada para hacerla en quechua, pero luego Magali Solier, al parecer, ¿no? Sugirió que se hiciera todo en quechua, y de verdad que está muy bien. ¿Por qué? Porque esto hace que sea mucho más dramático todo lo que sucede, y cómo es que a veces las emociones, los dramas, no entienden o no están supeditadas al tema del lenguaje. Es tan bonita la película que a pesar de que está en quechua y quienes no hablamos quechua, entendemos a través de las actuaciones y las emociones todo lo que le pasa a los protagonistas. Véanla, ya reitero, no esperen un espectáculo no sé, de exageración, despliegues, no, ¿ya? Hay escenarios muy bonitos, está narrada, el ritmo también es muy bonito, porque primero te muestra toda la parte bonita, luego viene el hecho que desencadena, y luego ya, ¿no? Cómo esto altera la vida de todos quienes participan de esta y son integrantes de esta familia y en general de toda la sociedad. Está muy bonita, aparte que se ven escenarios espléndidos de Ayacucho. Algunos datos. Mi pata Oscar II Cervera Verón me dice: Retablo es nominal al Festival de Berlín, uno de los mejores filmes peruanos de los últimos tiempos, lejos de Bodrios como Azumare y Yango. Sí, nada que ver, Oscar, por favor. O sea, Azumare, la primera, es simpática y ya está. Y Yango, no pasa nada. La película peruana Retablo ganó 2 premios en el certamen de cine más prestigioso de China, el Golden Rooster Awards, en la categoría de cine internacional. Y bueno, continúa.
de verdad que es un gusto, que paisanos, amigos como Oscar, ¿ya? Que lo conozco recién por ahora, por las redes, tengan esa afición y esa debilidad también por el buen cine. Muchísimas gracias. Continúa, dice, Junior Béjar es el pequeño, ya que gana, y dice, en la categoría cine internacional, Retablo consiguió el premio de la mejor dirección para Álvaro Delgado Aparicio y mejor actor para Junior Béjar Roca. Además de estar prenominada al Oscar 2020 como mejor película en otro idioma, la película peruana Retablo ganó 2 premios en el certamen de cine más prestigioso de China, el Golden Rooster Awards, en la categoría de cine internacional. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos los que nos han sintonizado. Vean, Retablo está en Netflix, ¿ya? Y la verdad es que van a pasar un momento muy, muy agradable. Es una película muy, muy buena. ¿Ya? A mí personalmente me encanta. Está entre mis favoritas ya del año pasado. Este año, por lo que ya saben, hemos podido ver mucho cine. En fin, les agradezco por su sintonía, ya, y por haber estado pegados a la señal del programa. Mañana volvemos a las 10, ¿no? Con más invitados, más entrevistas y más información. Por favor, apoyen a este seguro servidor, ¿ya? Denle like al programa, mucho like, ¿ya? Compártanlo también a través del Facebook y también vayan al canal de YouTube. Está como Helman Romero, ¿ya? Ahí van a poder tener la posibilidad de compartir todo, bueno, de primero apreciar nuestro programa y segundo, ya de poder compartirlo también. Con eso nos ayudan bastante. Un gustazo, cuídense mucho, mañana nos chequeamos. Chau.